Bienvenidos a Infórmate. Estamos en nuestro tercer capítulo. Si has llegado hasta acá es porque te ha sido de utilidad el material con el que hemos presentado en estos dos anteriores capítulos. Así que te invitamos a que le des me gusta y te suscribas al canal de Memo TV, donde puedas encontrar muchísimas otras opciones también de información, de videos que nos pueden ser sumamente útiles. Continuando con el tema de los protocolos, nos corresponde trabajar con el protocolo de prevención cuando hay hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas. Entonces vamos a hablar un poquito. Mi formación en filosofía me invita siempre a hacer un encuadre histórico acerca del tema que vamos a hablar. Y por otro lado, fueron varios años trabajando como instructor del programa ADARE, Atrévete, Dino a las Drogas, en el cual pues he leído mucho de este tema y me apasiona bastante. Por un lado hay que entender que está el tema de las drogas y por otro lado es el tema de las adicciones. Y en Infórmate, para empezar, esta vez vamos a prepararnos un tecito que nos trae, que viene alegórico al tema. Pues nos vamos a hacer un tecito de unas hojas de coca. Si usted piensa que las drogas es así como el último jinete del apocalipsis, o que las drogas se fraguan en las calderas del infierno, probablemente va a encontrar algunas de mis declaraciones un poco pasaditas de tono, ¿verdad? Sin embargo, haciendo un análisis, yo casi me atrevería a decir, ¿verdad?, guardando las distancias en la comparación que voy a hacer, que las drogas es al ser humano como las pulgas son al perro. Es algo que no es nuevo. De hecho, dentro de las primeras formas de escritura, lo que nos encontramos es una receta de cerveza. Estamos hablando de más de 5.000 años. Y las drogas siempre han estado presentes en la historia del ser humano, que en los últimos años se ha demonizado un poco, que se le ha dado un tono sumamente peyorativo. Sin embargo, como hacía hace un rato referencia, en la Biblia es muy común encontrar algunas referencias, hay unos coqueteos, ¿verdad?, al vino. En otras culturas también, tenemos culturas helénicas, donde habían en los templos, ¿verdad?, ahí se me escapa ahorita, entre un rato me acuerdo. El oráculo, ¿verdad? Por lo general una persona que estaba alcoholizada para leer el futuro. En nuestras culturas de América, ¿verdad?, como los mayas, los incas, los aztecas, había un consumo de sustancias con efectos religiosos, ¿verdad? Tenían matices místicos. Esas sustancias pues permitían alcanzar estados de éxtasis. En ocasiones el uso de estas estaban reservadas a los sacerdotes o a las altas jerarquías de esas sociedades por los efectos que tenían. Eran liberadores de la mente, ampliaban, se podían ver más allá de lo que las personas pues que no usaban sustancias lo hacían. Dentro de las primeras referencias que nos encontramos, hay un libro sumamente interesante, creo que es de Escotado, ahorita no recuerdo el nombre del libro, tiene que ver con algo de historia de las drogas, algo así, en el cual hace referencia de una sustancia que se llamaba la amanita muscaria, que los usuarios de este tipo de droga tenían un tipo de alucinaciones que todos relatan muy similares a como si fuera a estar en el jardín del Edén. Entonces, inclusive en algunas murales de iglesias muy muy antiguas hay un fresco, ¿verdad?, un retrato, hay una pintura del árbol de la vida, Adán y Eva, ¿verdad? Y lo que se retrata es un árbol de amanita muscaria, que es una especie como de fruto, ¿verdad?, que al consumirlo pues produce efectos alucinógenos.
Más adelante nos vamos a encontrar otros relatos, ¿verdad? Donde hay consumo de sustancias. Sin embargo, yo siempre me he cuestionado, yo dije, bueno, en un momento dado, todo este asunto de las drogas fue más o menos como el sexo, ¿verdad? Acaparado por las castas religiosas y censurado y quitado hacia de las personas para que no alcanzaran estos estados místicos, ¿verdad? Y para tratar de meter miedo y temor. Y curiosamente, si ustedes revisan un poco la historia, cuando esta gente empieza a controlar el uso de estas sustancias y a demonizarlo y a decir que es malo y que es pecado, ¿verdad? De un pronto a otro dejaron de tener apariciones los dioses y la gente dejó de tener conversaciones con los dioses, ¿verdad? Entonces, algunos autores hablan de el misticismo y cómo las drogas eran un puente de contacto con las deidades en otras sociedades. Lamentablemente hoy en día tenemos ya otro tipo de sustancias ya más elevadas, más sintéticas, no son cosas así como tan básicas y naturales como este té que tenemos acá, sino ya son procesados químicamente. Y estas sustancias pues causan graves efectos en la salud de las personas. Sin embargo, cuando hablamos de drogas también tenemos que entender que una droga en su definición más básica es cualquier sustancia que al inducirla, tomarla, llevarla al cuerpo, va a generar cambios en el sistema emocional, ¿verdad? Y en el sistema, en la psique. Y a partir de ahí, pues, es que nosotros hablamos de las drogas. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños, partíamos de las drogas que son medicinas y las drogas que no son medicinas. Porque un medicamento recetado por un médico, utilizado de una manera errónea o incorrecta, va a generar una intoxicación en la persona. Más o menos es lo mismo que sucede cuando una persona consume alcohol. ¿Qué está haciendo? Intoxicándose. Introduciendo en su cuerpo una sustancia que va a alterar la percepción que tienen, va a alterar los sentidos, y esto pues cuando se hace de una manera descontrolada, pues va a tener serios efectos. Así que partiendo un poco de esta introducción, ¿verdad?, hacia el mundo de las drogas, en la cual tenemos que tener en cuenta que no son los 4 jinetes del apocalipsis, ¿verdad?, sino que es algo muy propio del ser humano y como tal, pues debe conversarse con los chicos, debe conversarse con los niños y hablarlo directamente. No es un tema para andar escondiendo. Ya habíamos hablado de que no podemos tener a nuestros chicos en una burbuja de cristal. Así que estos temas hay que tocarlos por ahí. Voy a hacer referencia a un cuento que yo utilizaba mucho cuando trabajaba con papás, en reuniones de papás. Yo les hablaba del cuento de la Bella Durmiente. ¿Qué pasa con la Bella Durmiente? Bueno, hay una maldición que si toca la aguja de una rueca, va a dormir por siempre, ¿verdad? En este caso, el cuento pues narra que un príncipe viene, la besa, ya no recuerdo cómo anda el asunto, por ahí, y la rescata. Ahora, ¿qué fue lo que hace el rey cuando le lanzan la maldición? Manda a quemar todas las ruecas del reino y a desaparecerlas, ¿verdad? Pero como el cuento es cuento, quedó una en la torre del castillo. Cuando la Bella Durmiente entra a la torre del castillo y se la encuentra, no sabe qué es, entonces mete mano y se pinchó y a dormir. ¿Qué nos deja de moraleja el cuento? Eventualmente, que si el rey se sienta y le explica, ahorita no recuerdo el nombre de la princesa, pero en los cuentos más antiguos se llamaba Talía, y le explica, mire, esto es una rueca, si lo tocas vas a tener un riesgo, un peligro, no lo toques porque te va a dañar. Probablemente hubiera creado una conciencia y no tenemos cuento de la Bella Durmiente. Pero bueno, esa es un poco la moraleja, que si nosotros
tratamos de esconder las cosas, tratamos de evitar, ellos van a encontrar la forma de encontrar esto, de ubicarlo, y van a caer en el peligro, en los riesgos, porque no fueron debidamente informados. Paréntesis, por cierto, si gustan buscarse por ahí La Bella Durmiente de Mundo Lúgubre, pues es una canción ahí que compusimos basada un poco en el cuento más antiguo que hay, ¿verdad? No está basado en la fábula de Disney, por aquello de que por aquí vemos, o por aquí. Les podemos dejar el enlace a la canción para que nos escuchen. Igual, si nos dejan un me gusta y se suscriben al canal de Mundo Lúgubre, se los agradecemos un montón. Bien, entonces, ¿dónde empieza la prevención del consumo de drogas? Pues en la casa. Yo siempre le decía a los papás, vean, es muy complicado para un niño que un papá le diga al chiquito que fumar es malo cuando el papá fuma. Es muy complicado que le digan a un niño, mire, es que tomar alcohol es malo cuando en la casa siempre hay cerveza. Entonces el niño crece con ese asunto de que, bueno, dicen que es malo, pero mi papá no es estúpido y mi papá no va a hacer algo malo, ¿verdad? Así que si mi papá fuma, es bueno. Y ese tipo de mensajes tan contradictorios son los que hacen que los chicos de una u otra manera vayan a terminar experimentando con las drogas. Ahora, es importante también decirles a ellos cuáles son los riesgos reales, porque si alguien le dice, mira, es que si usted prueba las drogas se va a morir, y nosotros vemos todos los días en las calles un montón de indigentes que consumen droga todos los días y no se mueren, que están en unas situaciones muy lamentables, sí, pero no se mueren. Entonces si yo le digo a un chico, si consumís drogas te vas a morir, él no me va a creer, porque él está viendo en la calle que eso no sucede, que eso no es lo que está en la realidad. Por otro lado, yo siempre les decía a los muchachos, si ustedes hablan con cualquier adicto, cualquier persona que amaneció hoy ahí durmiendo en cartones, y le pregunta dónde empezó su problema de adicciones, si esa persona es honesta, le va a decir que fue en la primera cerveza que se tomó, en el primer cigarrillo que consumió, porque empezó a utilizar este tipo de sustancias. Que no todas las personas que comienzan a utilizar drogas terminan en la calle, ¿cierto? Que no todas las personas que comienzan a fumar se mueren de un cáncer en los pulmones, ¿cierto? Pero yo hacía referencia y yo les decía, bueno, esto es muy sencillo. Usted no sabe si usted va a probar y le toca o no. Esto es más o menos como que usted vaya a un avión, póngale 1000 paracaídas y el piloto le diga, hey, mira, vamos a saltar en paracaídas, ¿sí? Coge un paracaídas y saltamos. Y usted coge un paracaídas y en eso el piloto le dice, por cierto, hay uno que no sirve. No sé cuál es, pero hay uno que no sirve. Entonces yo le decía a los chiquillos, ¿cuántos de ustedes cogen un paracaídas y saltan? Ninguno. Más o menos eso es lo que pasa con las drogas. Es una ruleta que no se sabe si el que comenzó hoy a probar alcohol dentro de 5 años va a terminar durmiendo en las calles, dentro de 10 años o dentro de 20 o nunca. De ahí que los mensajes que nosotros enviemos tienen que ser muy claros a los chicos y a los niños. Irles informando. Ahora, no hay que dar más de la información que ellos no necesitan. Se da la información que el niño puede asimilar y que eventualmente puede manejar. No tenemos por qué ir a hablar con chicos de otras sustancias que no vienen al caso. Ahora bien, hablando de drogas, ¿verdad? Y metiéndonos un poquito en el asunto de las adicciones, pero no quiero entrar mucho ahí. Tal vez en otro momento podríamos hacer un pequeñísimo programa y hablamos de adicciones, porque hoy en día tenemos adicciones a la tecnología, al juego, al sexo, un montón de cosas por ahí, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Ahora bien, teniendo en claro que toda sustancia, toda droga, en este caso, incluyendo alcohol, tabaco y vapeadores, son ilegales para los menores de edad. Y hay otras sustancias que son ilegales para todas las personas. Debe quedar muy claro, y esta parte uno la habla con los padres, pero a veces como que la gente no entiende, ¿verdad? Que está prohibido el ingreso de drogas a los centros educativos. Está prohibido, no se permite que las personas ingresen
ni bajo los efectos de sustancias, ni con sustancias, ¿verdad? Yo no me imagino ver en un centro educativo, entrar una familia, ¿verdad? Que va para la playa y mientras recuerda el chiquito con una hielera llena de cervezas, ¿verdad? Así que este es el punto en el cual son normas, pero lamentablemente hay gente que quiere brincarse la norma siempre. Ahora bien, se supone que cuando una persona entra a un centro educativo, pues debería de revisársele las pertenencias. En este caso, cuando se está en horario lectivo, el ingreso es solamente con cita, es solamente autorizado. Ningún padre tiene por qué ingresar a un centro educativo nada más porque sí, a la hora que hay clases. Esa parte, lamentablemente, hay mucha gente que dice, hey, pero es que la escuela, mi hijo está ahí y yo puedo ir cuando guste. No, en este caso no, lo podemos hacer. Ahora bien, volviendo al asunto de las drogas, hay que tener en cuenta de que estas sustancias nos pueden ofrecer algunos efectos tranquilizantes. Hay drogas pues, que de una u otra manera tranquilizan a las personas. Ahí están la mayoría de los opiáceos, entre otros, sustancias por lo general de receta verde que llaman, que lo que van a hacer es que cuando las personas las consumen le baja un poco la ansiedad, le baja un poco el ritmo, para que esté más tranquila, ¿verdad? Están las sustancias estimulantes que lo que buscan es reactivar a la persona. Se me ocurre aquí algunas bebidas energéticas, que eso también está prohibido. De hecho, el año anterior donde yo laboro tuvimos que trabajar rápidamente con esto porque los chicos estaban entrando con bebidas energéticas a las 7 de la mañana. Era una cosa pero o sea, pavorosa, y ese muchacho pues pasaba sumamente inquieto el resto del día, y de hecho estas bebidas están prohibidas para menores de edad. No sé de dónde las conseguían o quién se las facilitaba. Dentro de los estimulantes, por ahí está la famosa Ritalina, que en adultos produce un efecto estimulante, pero en niños produce un efecto tranquilizante. Ahí, con este asunto, también es importante dejar claro que en un centro educativo, salvo que haya una persona especializada o autorizada, este tipo de medicamentos los chicos tienen que ya consumirlos en su casa, o eventualmente que el padre venga y se los dé a una determinada hora, pues no estamos autorizados para brindar ningún tipo de medicamento a los estudiantes. Por ahí están las sustancias alucinógenas, ¿verdad? Recuerdo que en algún momento hace muchos años, cuando había más tráfico de guaro de contrabando, como decíamos, muchos de estas personas, el alcohol sabemos que tiene efectos relajantes en el cuerpo, pero muchas de estas personas hablaban de que alucinaban con los azules, y todos hablaban de los mismos demonios, diablos azules. Entonces eso era algo muy particular, ¿verdad? Hay sustancias que inducen a que todas las personas alucinen de una manera similar. Como hablamos hace un rato de la manita muscaria, ¿verdad? Que los consumidores de este producto hablan de que sienten que están así como en un jardín del Edén, donde todo es paz, amor, armonía, ¿verdad? Contacto con los dioses por ahí. Bien. Cuando hablamos de drogas también hay que entender que entran en juego 3 factores. ¿Cuál es el primero? Bueno, ¿qué tipo de droga se está consumiendo? ¿Es una droga lícita para adultos, ¿verdad? Como el caso de alcohol, tabaco, medicamentos de cierta prescripción. ¿O está consumiendo una sustancia ilícita para todos? Marihuana, cocaína, crack, ese tipo de cosas. Por otro lado, la persona que la consume, porque si estamos hablando de un mayor de edad que está consumiendo alcohol, que está vapeando, de ahí no hay delito, ahí no hay problema, ahí no sucede mayor cosa, salvo que se nos intoxique y haya que salir corriendo para el hospital.
En el caso de los menores de edad, pues todas estas sustancias son totalmente ilegales, ¿verdad? Ya se enfrió, que venir hirviendo el agua. Y por el otro lado también hay que considerar en qué contexto se está consumiendo la droga. Porque no es lo mismo que alguien esté tomando barbitúricos, por ejemplo, estando en un hospital psiquiátrico o estando en un proceso de recuperación de alguna crisis, a que esta persona esté en la playa, se esté asoleando y saque unos barbitúricos y los empiece a tomar. Y ahí el asunto se desfasa un poco, ¿verdad? Si estamos en una fiesta y hay un consumo de alcohol regular, está bien, no ha pasado nada. Pero lo que hablamos, un centro educativo no es un lugar para ir a consumir alcohol. Partiendo de ahí, este protocolo también habla acerca de el consumo dentro del centro educativo, la aportación y el tráfico. ¿Cuál es aquí la diferencia? Bueno, que hay ocasiones en las que un chico puede hacer que llegue con cigarros. No está permitido, hay que aplicarlo lo que el protocolo indica. Todo bien, pero digamos que eso lo llevó para consumo, por decirlo de alguna manera. Puede hacer que otro chico llegue con licor en bolsitas y la intención de él sea venderlo. Entonces ya ahí estamos hablando de tráfico. Igual en las dos hay que actuar, pero sí hay que tener en conciencia de que son situaciones diferentes, por ende se actúa de manera diferente. Cuando un joven comienza a consumir drogas, tenemos un problema serio, y es que el joven está en un proceso de adolescencia, de desarrollo, y en ese desarrollo hay una explosión de glándulas y de hormonas nuevas que el cerebro emana, y diferentes glándulas, ¿verdad? Que un día te amanece la voz más gruesa, que otro día la chica comienza a menstruar, y entonces es aquel cóctel de sustancias nuevas que si un chico comienza a consumir drogas en esa época, el cuerpo asume la droga como una sustancia más propia del cuerpo. Entonces es más fácil que una persona desarrolle una adicción durante la adolescencia a que desarrolle una adicción cuando tenga 30, 40 años, por ejemplo. Y es por esta parte de estas cóctel de sustancias que tiene un adolescente, ¿verdad? Muy propias de la naturaleza en su desarrollo. Entonces, si aparece otra sustancia ahí más o menos, pues de ahí inmediatamente el cuerpo la hace propia. ¿Qué es muy propio del consumo de drogas en adolescentes? Los cambios de carácter. De un pronto a otro se muestra un chico alegre, un chico ameno, y de un pronto a otro empieza a ser más retraído, empieza a ser más callado, ya no dicen qué está gastando su dinero. Algo importante, cambia el grupo de pares, ¿verdad? Porque si él está con un grupo de chiquillos que no consumen, inmediatamente empieza a consumir, pues va a buscar un grupo que no le resulte tan ajeno al consumo de sustancias, ¿verdad? Va a cambiar los lugares que acostumbra a frecuentar. Si antes iba a donde un compañerito que era el de los videojuegos, ahora probablemente va a frecuentar parques o algunos otros lugares donde se dé el consumo de sustancias. Comienza a marcar ausentismo dentro del centro educativo, por ejemplo. Baja el rendimiento académico, se torna sumamente agresivo y comienza a perder la posibilidad de concentración por ahí. Recordemos que el tráfico, en este caso de cualquier sustancia por parte de un menor, es ilegal y es un delito. En estas, la ley de justicia penal juvenil es muy clara, ¿verdad? Cuando un chico es mayor de 12 años y anda en tráfico de drogas, dependiendo de las características, va a poder recibir diferentes tipos de sanciones, ¿verdad? Están las sanciones socioeducativas, ¿verdad? En la cual se buscan que el juez lo amonesta. Está la otra de que puede hacer que él tenga que hacer algún servicio comunal. Están las órdenes también de orientación y supervisión, en el cual, por ejemplo, al chico se le puede decir que tiene que cambiarse del lugar donde vive para evitar que caigan más en este asunto del tráfico de drogas, o eventualmente cambiarse de colegio.
Y por último están las sanciones que son privativas de libertad, que dan casa por cárcel o si no va a terminar allá en un centro de reclusión para menores de edad. Pero esto lo podemos ver otro día con más detalle, cuando hablemos un poquito acerca de la ley de justicia penal juvenil, que podemos tocar por ahí. Este protocolo también tiene 6 pasos dentro de la ruta de actuación. Es importante tener en cuenta que busca la protección de los menores, ¿verdad? No es que la finalidad es encontrar al chico que tiene la droga y mandarlo para la cárcel, sino es que se genere el ambiente propicio y oportuno para colaborar con el chico y evitar que el problema vaya más allá. Siempre se busca que la intervención sea de una manera eficaz y rápida y no precipitada. A veces por correr mucho paramos más pronto. Entonces cuando se presentan este tipo de cosas hay que ir de una manera muy clara, muy ordenada, resolviendo todo lo que se está presentando. Porque es muy fácil cometer un error y meterse en un problema serio. Siempre vamos a tratar de buscar que haya una total confidencialidad y discrecionalidad para no exponer en este caso a los menores involucrados, para tratar de salvaguardar la integridad de estas personas. Y como dicen por ahí, pues siempre priva el interés superior del menor. Esto es por los diferentes convenios, Código de la Niñez y Adolescencia, entre otras. Cuando uno tiene una alerta de consumo o presencia de sustancias dentro de una institución educativa, como dicen por ahí, hay que presumir lo peor para minimizar los riesgos, ¿verdad? Hay que actuar pensando siempre el escenario más complejo para poder rebatirlo de alguna manera y poder salir adelante de esto. Entonces, vamos a ver. Primero, detección de la droga. Eventualmente la detección de la droga puede ser que se halló droga en algún lugar del centro educativo, que hay un chico que la tiene y está en posesión de la sustancia, o en su defecto de que se consumió dentro del centro educativo o la persona se presentó bajo los efectos de las drogas. O eventualmente que hay una sospecha, ¿verdad?, de que hay un tráfico dentro de las drogas. ¿Cuál es el paso 2? El paso de todos los protocolos: comunicar a la dirección. Hay un anexo, ¿verdad?, un machote en el cual inmediatamente se debe informar la situación a la dirección y comenzar a atender la situación, que es el paso 3. Ahora, cuando se atiende la situación, como estamos hablando de diferentes panoramas, hay que saber identificar cuál parte de protocolo vamos a hacer, ¿verdad? Porque primero puede ser que sea que hayamos drogas legales para adultos, licor, cigarros, un vapeador. En este caso, se habla con la persona que la tenga, se le pide que por favor que entregue la sustancia, se hace el acta, ¿verdad?, de donde se recolecta y se resguarda los artículos. Eventualmente se llama a los padres. Por ser sustancias legales para adultos, aquí no vamos a llamar a la policía. Aquí vamos a llamar a los papás y vamos a aquí no hay ningún problema en que uno coja los cigarros, en que yo coja el vapeador, lo lleve a la dirección. Aquí no tenemos ese tipo de situaciones. Cuando la droga es ilegal, ahí el asunto ya cambia. Es que en el mundo policial hay un montón de anécdotas ahí entretenidas. Pero tengamos claros de que en el ministerio no hay ninguna persona especializada en drogas, ni en detectar drogas, ni en nada, ¿verdad? Si se encuentra una sustancia ilegal, inmediatamente hay que llamar al 911. No es que yo voy a coger esa droga ilegal y voy a ver si es marihuana, o es manzanilla, o es chayote. Voy a coger ese polvito blanco y le voy a poner en la punta de la lengua a ver si se me duerme, o a ver si sabe a bicarbonato. O sea, eso a mí no me corresponde. Y no lo hagan, por favor. Nunca.
Cuando se encuentre cualquier cosa que sospechen que es droga, nunca traten de identificar qué es. Puede meter un problema. En este caso se resguarda la droga. Si está dentro de un bulto, si está dentro de un baño, pues esa zona se cierra el aula, se cierra el baño, hasta que llegue la policía y haga el respectivo decomiso. Aquí hay una opción de que si es horas de la tarde y la policía no llega, que eventualmente qué se puede hacer, ¿verdad? Y tomar la droga ahí con mucho cuidado, dejarla en la dirección con llave, hasta que el día siguiente llegue la policía para tocarla. Aquí llenamos igual ese anexo 2, ¿verdad? Donde vamos a poner que estamos haciendo un resguardo. Ahora, eso es en caso de que nos encontremos la droga. ¿Qué pasa cuando el estudiante tiene la sustancia, verdad? Aquí en esta situación se debe de conducir al estudiante fuera del aula, a la dirección, a la oficina de orientación, a un lugar privado. En el caso comunicarse, ¿verdad? Si es ilegal con la policía. Si el chico eventualmente no quiere entregar la sustancia, pues tranquilo, o sea, no le vamos a hacer una llave ni le vamos a coger el bulto para ver si la tiene o no la tiene, como dijeron los compañeros. Simplemente esperamos que venga la policía, llamamos a los padres y una vez que se ha determinado de que sí, el chico tiene droga en posesión, se llena un anexo que es una referencia al IAFA o al centro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social más próximo. Importantísimo. Hay que dar, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero hay que dar seguimiento a que los padres lleven a este chico a esas citas, a IAFA y a ese tipo de referencias que se están haciendo, ¿verdad? Recuerden, siempre hay que mantener la calma, hay que actuar con discreción, hay que ser confidencial, ¿verdad? Muchísimas veces hay personas que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué encontraron? ¿Y qué tipo de gente que yo no sé si pretenden que van a ayudar, ¿verdad? Pero ahí no. O sea, no. Con saber no necesariamente se ayuda. Está la situación, ¿verdad? Con el estudiante, si la droga la tiene a la vista, si no la tiene a la vista, ahí se va actuando de diferentes maneras. En el caso de que el estudiante esté bajo los efectos del consumo de sustancias, se debe llamar al 911, ¿verdad? En este caso, dependiendo del grado de intoxicación que tenga, hay que referirlo a alguna institución para que sea atendido. Yo lamentablemente he visto un par de veces chicos que simplemente caen en oxisos, ¿verdad? Y hay que llamar a la ambulancia para que lo atiendan y en algunas ocasiones pues de ahí terminar en el hospital. ¿Qué pasa si lo que estamos es que nos encontramos con los chicos consumiendo la droga? Obviamente ya estamos hablando de que la tiene, la está consumiendo y está bajo los efectos. Entonces hay que ir por partes, ¿verdad? Volvemos a la misma historia. Si es una sustancia como alcohol o tabaco, se le quita, se le pide que la entregue, se llenan los anexos en los cuales hacemos constar de que esa sustancia se le quitó a X estudiante y se llama a los padres, se les informa y se hace la referencia al IAFA en este caso, ¿verdad? Una parte muy complicada es en este paso cuando lo que se sospecha es que hay tráfico de drogas. Porque aquí en el tráfico de drogas puede ser que no necesariamente la sustancia esté, puede ser que la hayan tirado, puede ser que no la entreguen. En este caso se llama a la Policía de Control de Drogas o en su defecto se pide colaboración del OIJ, ¿verdad? Que en este caso la Policía Judicial. Para tratar de determinar la situación del tráfico, ¿verdad? Porque a mí no me toca llegar y decir, sí, es que yo vi a fulanito que le estaba vendiendo, le pagó con billete de 10,000, el otro le dio tanto de vuelto y el otro le dio estas bolsitas blancas. O sea, no. Esa parte no nos toca. Y aquí sí hay que hacer una referencia al PANI, ¿verdad? Porque hay un riesgo inminente para la persona menor de edad. Sabemos los riesgos que implica el tráfico de drogas.
¿Cuál es el cuarto paso que tiene que, con este caso, completar un docente o el director, la persona que esté a cargo, el orientador de esto? Los anexos 7 y 8. Es un informe de actuación. Una vez que la situación está bajo control, hay que llenar este anexo y poner exactamente lo que sucedió. Porque estamos hablando de drogas, no sabemos en qué momento nos devuelven el asunto y el chico sale diciendo que no, que más bien fue el profesor el que se le echó entre el bulto, que no era de él y que como el fulanito era el favorito, entonces se la pusieron a él. Entonces hay que, cuando están frescas las ideas, cuando tenemos claro lo que ocurrió, vamos a llenar este informe de actuación. Ahí están los pasos, él nos va diciendo el nombre, la fecha, qué fue lo que pasó, qué fue lo que encontramos, a qué hora, en qué situaciones y por qué. Y el paso 5 es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Cuando referimos a un chico, por ejemplo, a la caja o al IAFA. ¿Qué es el seguimiento del caso? Hay que ver porque en algunas ocasiones puede ser que haya habido una actuación violenta por parte del chico, entonces hay que ver si hay que activar algunos otros protocolos, hay que valorar qué tipo de atención inmediata se dio en el consumo de sustancias para determinar si hay que seguir dando un seguimiento, si hay que seguir haciendo una revisión de bultos en el grupo determinado, entre otras actuaciones que podríamos tener ahí. Pero sí es importante velar que se lleve a la caja, se lleve al IAFA, que los padres traigan los comprobantes de que asistieron. Si IAFA les refiere a citas, pues velar que asistan a esas citas. Esa parte nos compete, porque debemos de velar por lo mejor posible. Y por último, el paso 6, que es el paso pues, que aparece en todos los protocolos, son las medidas para restaurar la convivencia. ¿Qué pasos vamos a tomar dentro del centro educativo para evitar que esto vuelva a suceder? Por ejemplo, ¿qué anuncios vamos a hacer? ¿Qué clase de promoción de comunicación vamos a dar para evitar que los chicos traigan alcohol o que traigan los vapeadores? ¿Cómo vamos a fomentar tal vez un poco la cooperación entre todas las entidades? Si es tráfico, ¿qué va a pasar? Vamos a contar con un apoyo policial, vamos a contar con un apoyo de otras personas. ¿Cómo vamos a comunicar esto a los padres? ¿Qué vamos a comunicarles? ¿Cómo los vamos a invitar a que se sumen a esta parte, ¿verdad? De que eviten el consumo de drogas en sus hijos. ¿Cómo mejorar la autoestima en los muchachos? En fin, son un sinnúmero de actividades, ¿verdad?, que podemos hacer para restaurar esa convivencia y mantener los centros educativos libres de sustancias y de drogas. Por ratos parecería que es una guerra perdida, sin embargo yo siempre dije, si vamos a trabajar con un muchacho y con ese muchacho lo logramos, pues valió la pena el trabajo, ¿verdad? Sí hay programas preventivos, sí hay formas preventivas, ¿verdad? Pero como hablamos al principio, de ahí es algo que desde tiempos, miles de años antes de nuestra era, ya las drogas estaban con nosotros. Los mensajes que dan las familias a veces no son los correctos, no predicamos bien con el ejemplo para que los chicos no caigan en el consumo de sustancias. Así que conversemos con nuestros hijos, hablemos del tema, no seamos ese rey que condenó a su hija a un sueño eterno. En la vida real no hay príncipes que lleguen a rescatar a nuestros hijos una vez que caen en las drogas. Así que este ha sido un poco el protocolo de hoy. Para la próxima semana revisaremos algunos protocolos. Por ahí hay un protocolo que no está dentro de estos, que es el protocolo de actuación en crisis, cuando hay una situación de crisis en la escuela, ¿verdad? Probablemente contemos con una invitada especialista que nos va a contar un poco de eso. Por esta semana esperamos que nos sigan viendo y que nos contactemos la siguiente semana en otro programa más de Infórmate.